del día 12 de agosto del año 2025. Vamos a llevar a cabo la audiencia virtual de control de plazo de la investigación preliminar solicitada por la defensa de Dina Boluarte Segarra. El expediente asignado es el 171 del año 2025. El incidente es el número 3. La audiencia la dirige el juez del segundo juzgado de investigación nacional. Vamos a proceder con nuestra identificación. Señor fiscal, muy buenos días. Muy buenos días, señor magistrado, señor miembro de la defensa técnica, demás presentes. En representación del Ministerio Público, Ángel Vladimir Astacóndor Villalobos, fiscal provincial de lavado de activos, con casilla electrónica 65995. Gracias, señor abogado. Señoría, buenos días. Juan Carlos Portugal Sánchez, señor fiscal también, por supuesto. Juan Carlos Portugal Sánchez, con registro en Ilustre Colegio de Abogados de Ayacucho, 3022, 59245, mi casilla electrónica, 981-59-6760, mi celular, y notificaciones estudioportugalsánchez@gmail.com, mi correo electrónico, en defensa de la ciudadana investigada Dina Ercilia Boluarte Segarra, señor. Muy bien. Antes de empezar con el contradictorio, ¿alguna observación, señor fiscal, señor abogado? Señor magistrado, habíamos presentado un escrito de absolución de traslado respecto de la audiencia llevada a cabo por el primer juzgado de investigación preparatoria antes de que sea derivado por competencia de su judicatura. ¿Cuál es la Sí, observación? en la audiencia llevada a cabo el 24 de junio, se había determinado, bueno, la presencia del abogado participante en aquella oportunidad, que no es el doctor Portugal, que aquí está presente, respecto de la cual se había observado que este señor abogado tenía una doble representación en la investigación, tanto de la señora investigada Dina Boluarte, así como de la testigo Kelly Portalatino, por lo cual se le solicitó la absolución de esa doble representación para que aclare, ¿no?, la manifestación expresa por parte de las dos representadas a fin de que se pueda ejercer el derecho de defensa, ¿no? Ese es el primer punto, y con relación al segundo punto era respecto a que su judicatura pueda corroborar los requisitos de procedibilidad de la presente solicitud de medida, de control de plazo. Respecto del primer punto, entiendo que no es el doctor Portugal, ¿verdad? Sí, estuvo presente otro señor abogado. Entonces, sobre incidencia ya habría desaparecido, ¿no? Ya no se presenta la observación. ¿Estamos de acuerdo? Así es, doctor. Ok. Y respecto del segundo, me dijo, ¿la procedibilidad? Sí, respecto a los requisitos de procedibilidad que establece el artículo 334, numeral 2 del Código Procesal Penal, respecto al plazo para interponer el control de plazo que estamos revisando el día de hoy. A ver, respecto al plazo para interponer el control de plazo, no le entiendo bien. Sí, bueno, la norma expresa señala que los requisitos son, primero, la negativa por parte del fiscal para concluir las diligencias preliminares, y la segunda, el plazo de 5 días, una vez recibida la negativa del Ministerio Público, para poder interponer por parte de la defensa el control de plazo correspondiente. Ok, entiendo que, señor abogado, en este caso, usted, antes de recurrir al orden jurisdiccional, fue a la fiscalía, ¿verdad? En efecto, señor juez, se agotó el requisito de la vía previa. El Ministerio Público señaló por las razones que están contenidas en la disposición fiscal 19 su negativa a la conclusión de la presente investigación preliminar. Y por esa razón, resuelto ese incidente, ese agotamiento previo, es que directamente acudimos a su despacho. Correcto. Entiendo que, señor fiscal, usted ha emitido esa disposición donde
rechaza la solicitud de cierre de la investigación preliminar. Efectivamente, señor magistrado, a través de la disposición fiscal número 19, de fecha 10 de, perdón, notificada el 21 de enero del 2025, la defensa técnica, ¿no? Ok, entonces no habría ningún impedimento procesal. ¿De acuerdo? Respecto al segundo requisito, señor magistrado, El segundo requisito es, los 5 días, una vez recibida la negativa. ok, ¿y cuándo notificó esa disposición que rechazaba el cierre? Se notificó el 21 de enero y fue presentada ante su judicatura el 19 de febrero, luego de 29 días. Esto entiendo que se me dice que está fuera había presentado fuera del plazo el señor abogado. Así es, señor magistrado. Ok, ustedes, señor abogado, lo presentó dentro del, el señor fiscal manifiesta que lo presentó luego de los 5 días. Señoría, es que no existe un plazo. Si uno acude al 343, dice artículo 343, control de plazo. Numeral 1. El fiscal dará por concluida la investigación preparatoria cuando considere que ha cumplido su objeto, aun cuando no hubiera vencido el plazo. 2. Si vencido los plazos previstos en el artículo anterior, el fiscal no dé por concluida la investigación, yo recurro a usted. Creo que me parece que estamos en el 334, ¿no? Sí, señoría, pero la regulación específica de la audiencia del control de plazo está en el 343. Y ahí señala que para estos efectos el juez citará al fiscal y a las demás partes a una audiencia de control de plazo, quien luego de revisar las actuaciones y escuchar a las partes citará la resolución que corresponda. De tal manera que la norma específica de la tramitación del debate y la deliberación es el 343. Y no puede haber un requisito ahí donde la ley no lo prevé. De tal manera que ese requisito de mi colega el fiscal, por consecuencia, es una apreciación suya que no tiene coto ni previsión normativa en el 343. Ajá. Entiendo que, señor fiscal, usted se ampara en el 334, numeral 2. Efectivamente, señor magistrado. ¿Podría dar lectura de la parte relevante, por favor? Sí, claro. El plazo de las diligencias preliminares, conforme al artículo 3, es de 60 días, salvo que se produzca la detención de una persona. No obstante ello, el fiscal podrá fijar un plazo distinto según las características, complejidad y circunstancias de los hechos objeto de investigación. Quien se considere afectado por una excesiva duración de las diligencias preliminares, solicitará al fiscal le dé término y dicte la disposición que corresponda. Si el fiscal no acepta la solicitud del afectado o fija un plazo irrazonable, este último podrá acudir al juez de la investigación preparatoria en el plazo de 5 días instando su pronunciamiento. ¿Me permite, señor juez? Sí, por favor. Sí, con todo gusto. Entonces estamos aparentemente en una situación que podría resolverse a través de una decisión de fondo sin que exista una cuestión previa en este momento. Sin embargo, señor juez, no vamos a evadir a esa incidencia que circunstancialmente la ha planteado hoy y no la ha planteado por escrito al momento de la oposición. Entonces estamos frente a una aparente antinomia, ¿bien? Mientras que el fiscal postula una disposición, porque no es una norma, es una disposición, el fiscal postula el 334, mientras que nosotros postulamos otra disposición, que es la 343. Entonces, lo que le corresponde a usted como intérprete del derecho es que a partir de las dos disposiciones, usted identifique la norma aplicable al caso en particular. Y como quiera que haya una antinomia, se tiene que recurrir a ciertos factores ajenos al contenido de estas disposiciones. Uno de ellos, como no, señor juez. Le decía, por un tema de especificidad y debido a la etapa que nos encontramos, sería la 334, ¿verdad? Según el Ministerio Público, la norma aplicable es el 334 del Código Procesal Penal. Según la defensa, es el artículo 343 del Código Procesal Penal. Entonces, como quiera que haya una aparente antinomia,
las antinomias se resuelven claramente a través de ciertos contextos vinculados a los dispositivos. Y en ese sentido, señor juez, tenemos el artículo 7 de nuestro título preliminar del Código Procesal Penal, que establece que ante situaciones de interpretaciones producto de ambigüedad en las normas, se optimiza aquella que mejor beneficia al derecho o a la garantía del ciudadano. En este caso, el derecho al plazo razonable y el derecho a la defensa. De la misma manera, usted encuentra en el artículo 1, que circunstancialmente tiene un título bastante hermoso, que es Justicia Penal, el artículo 1, numeral 3 de nuestro Estatuto Procesal Penal, en el título preliminar. Y en el título preliminar se establece que en este tipo de situaciones el juez deberá allanar los obstáculos para poder determinar la vigencia del derecho a la igualdad de armas. Nótese, señor juez, que los artículos que le estoy mencionando no son artículos ordinarios, sino más propiamente corresponden a mandatos de optimización constitucional. Las disposiciones del título preliminar constituyen mandatos de optimización constitucional. Esto es, en palabras del profesor Bernal Pulido, constituyen mandatos que optimizan, que privilegian el sentido interpretativo siempre a favor del derecho o de la garantía del investigado. Tal es la importancia, señor juez, y con esto termino, que si acudimos al artículo 10 del título preliminar del mismo Código Procesal Penal bajo el título Normas de Interpretación, se señala que los artículos del título preliminar tienen prevalencia sobre cualquier otra norma ordinaria en el marco del Código Procesal Penal, de manera que tiene usted en el título preliminar la herramienta perfecta para superar esta situación en particular. Y en segundo lugar, señor juez, cuando uno acude al 343, que es la norma, esto es, la interpretación que a juicio de esta defensa debe aplicarse en el caso en particular, el 343 establece el título, control de plazo. Esto es una norma específica, es una norma con identidad propia para audiencias de control de plazo. Y en ese artículo no establece lo que el Ministerio Público en efecto está señalando. Por eso es que no lo citamos en nuestro escrito. Mientras que este artículo con identidad propia establece el trámite, el agotamiento previo que se ha cumplido, no establece un dato, un número, una fecha, un plazo para poder presentar a usted, señoría, una audiencia de control de plazo. Mientras que el 333, ¿cuál es el 334. 334 es la calificación, señoría. No habla de control de plazo, es la calificación, de manera que no se podría invocar una norma genérica que no regula específicamente este incidente dentro de la investigación preparatoria para descartar esa opción. Y finalmente, ante situaciones o ante regulaciones aparentemente ambiguas, porque habría a juicio del Ministerio Público una ambigüedad, se optimiza frente a la ambigüedad, señoría, no a la persecución, sino siempre, amén, al artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos, cuya disposición cuarta, final y transitoria de nuestra Carta Política exige acudir a esta para poder guiar el faro de interpretación a la luz de la protección de los derechos de toda persona. En el artículo 29, bajo el título Normas de Interpretación, se establece que ante interpretaciones contrarias, en favor, en pro, en beneficio del derecho y la garantía que corresponde aplicarla al caso concreto. De manera, señor juez, que usted no solamente tiene herramientas en el título preliminar, sino a nivel de nuestros tratados internacionales en materia de derechos humanos y del propio texto del Estatuto Procesal Penal para optimizar el desarrollo de esta audiencia y continuarla. Muy bien, gracias. ¿Algo que decir, señor fiscal? Sí, señor magistrado. El señor abogado alega que no hemos presentado en nuestro escrito esta observación. Respecto a ello, debemos indicar que sí lo hemos presentado. Solicitamos a su judicatura en nuestro escrito que se corrobore los requisitos de procedibilidad. Lo podemos corroborar, si usted gusta, en el escrito de absolución de traslado. Y con respecto a la interpretación que hace el señor abogado, entendemos que respecto de los dos artículos que se están contraponiendo en esta situación, por un principio de especialidad consideramos que el 334 corresponde específicamente a la etapa o la subetapa de diligencias preliminares, mientras que
el artículo 343 correspondería para aplicarle en situaciones de la subetapa de investigación preparatoria propiamente dicha. Ujú. Eso, señor magistrado. Correcto. Entonces vamos a emitir la siguiente resolución. ¿Qué resolución es? ¿2 o 3? Si me ayuda, por favor. 3, doctor. Resolución número 3, Lima, 12 de agosto del año 2025. Considerando lo siguiente, primero, antes de ingresar al contradictorio, es decir, al tema de fondo, la Fiscalía ha observado un tema de procedibilidad. En este caso, no se estaría cumpliendo con el requisito estipulado en el numeral 2 del artículo 334 del Código Procesal. Específicamente, en cuanto al plazo, dado que el control o la solicitud de control se presentó luego de los 5 días de haber emitido. En efecto, se había presentado casi un mes después. Sin embargo, señala que al amparo de las normas del título preliminar del Código Procesal Penal, también de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, debe resolverse esta aparente antinomia a favor del investigado. Tercero, el artículo 334, numeral 2, en efecto, refiere que el plazo para interponer el control, valga la redundancia, control de plazo, luego de que el fiscal previamente haya rechazado, es de 5 días. Sin embargo, no señala cuál es la consecuencia de este incumplimiento. Esto, según nuestra Corte Suprema, sería un plazo impropio. El plazo impropio no lleva a la preclusión, no lleva a la caducidad, sino es estrictamente un plazo de ordenamiento, de orden de las actuaciones procesales. Así lo estableció nuestra Corte Suprema en la casación 54-2019, La Libertad, ¿no? Hablar de plazos propios y plazos impropios. Aunado a ello, naturalmente, en este caso, por un tema de especificidad, lo aplicable en la diligencia preliminar es el 334, numeral 2. Sin embargo, también es verdad que al no estipular cuál es la consecuencia, debe interpretarse a favor del reo, a favor del investigado, ¿no? En este caso, existe el título preliminar, el artículo 6, el título preliminar del Código Procesal Penal, establece pues que las normas, y esto también se entiende, las interpretaciones deben ser a favor del investigado. Lo mismo refiere el artículo 139 de nuestra Constitución Política, ¿no? En consecuencia, se resuelve lo siguiente, ¿no? Se desestima la observación de improcedencia presentada por el señor. Segundo, ¿se notifica, señor fiscal? Formulamos recurso de apelación, señor magistrado. Ok, entonces lo presentará en el plazo que corresponda. Señor abogado, entiendo que por su lado no hay oposición, ¿verdad? Sí, solo señoría, una preocupación que quizás pueda permanecer en la intervención nuestra. No, le dije, Se solo escuchó- le pregunté si está conforme o no. Sí, sí, estoy de acuerdo. Solo Ok. le comentaba, señoría, que por breves segundos, al momento de la parte resolutiva, al señalar, se desestima, y ahí se cortó más o menos unos 5 segundos hasta que finalmente le hace la consulta al Ministerio Público. Sí, es un Ok. problema básicamente de transmisión. En cuanto al contenido de la resolución, por supuesto que estamos a favor. Bueno, se precisa que la parte resolutiva se desestima la observación de improcedencia que presentó el señor fiscal y vamos a ingresar a discutir el tema de fondo, ¿no? Muy bien, entonces vamos a
Superada esta incidencia, vamos a ingresar al objeto de la audiencia. Las reglas de esta audiencia son las siguientes. Primero hace uso de la palabra el señor fiscal, el señor abogado con plazo entre 5 a 10 minutos. Luego el señor fiscal. Señor abogado, tiene usted el uso de la palabra. Señoría, si me permite, por favor, poder compartir pantalla. Adelante. Gracias, señor. ¿Se puede observar, señor juez? Claramente. Muy bien. Eficiencia y garantía constituyen un bípode determinante y esencial, señor juez, en la democracia de una investigación. La eficiencia a cargo del Ministerio Público y la garantía como coto, como límite a esa investigación. Y dentro de estas garantías, señorías, se encuentra la garantía de la legalidad procesal y, por supuesto, tratándose de estas incidencias, la garantía al plazo razonable que en perspectiva de la defensa han sido violadas de un tiempo a esta parte por parte del Ministerio Público en el marco de su investigación. Por tal razón, señor juez, permítame plantear nuestra pretensión, que es unívoca. Solicitamos que se declare fundada la solicitud de audiencia de control de plazo en favor de la presunta ciudadana investigada Dina Ercilia Boluarte Segarra y, en consecuencia, se ordene la conclusión de la investigación preliminar en la presente investigación, casi, señor juez, 2 años y 6 meses después de haberse iniciado este. Permítame plantearle el antecedente inicial y regresemos a enero, señor juez, a enero del año 2023. En enero del año 2023, señor juez, le ruego, si es que las diapositivas no están corriendo, que me avise para poder manejarlo de mejor manera. En enero, el 19 del 2023, se emite la disposición número 1, señor juez. En esta disposición de inicio de diligencias preliminares, a la que se le asigna el número 1, se incorpora a mi cliente y se inicia la investigación preliminar en contra de mi clienta. Ahí aparece ella, Dina Ercilia Boluarte Segarra, junto a otras personas más, por el plazo de 8 meses. Bien, el plazo de 8 meses. En ese sentido, señor juez, han habido en el derrotero de la presente investigación ampliaciones sucesivas, ampliaciones de prórroga, ampliaciones en definitiva que se han generado en el marco de la investigación. Así tenemos, por ejemplo, la disposición número 7 del 3 de octubre del 2023, que amplía el plazo nuevamente por 8 meses. Luego tenemos la disposición 13 del 13 de mayo del 2024, que vuelve a ampliar la investigación preliminar por 8 meses. Luego tenemos finalmente la disposición 18 del 8 de diciembre del 2024, que ya no amplía por 8 meses, sino amplía por 12 meses la investigación preliminar. Entonces tenemos 3 ampliaciones sucesivas, 3 prórrogas de investigación, 3 ampliaciones en el tiempo. Señor juez, pero usted va a poder identificar que en uno de estos casos existe una ampliación extemporánea, una ampliación que la Corte Suprema de Justicia de la República, en uniforme decisión jurisprudencial, la ha calificado como ilegal. Le ruego, señor juez, que apreciemos conjuntamente la diapositiva. Recordemos nuevamente la disposición número 1 del 19 de enero del 2023, en donde se inicia la investigación preliminar y se establece el plazo de 8 meses. ¿Cuándo, señor juez, desde el 19 de enero del 2023, más 8 meses naturales, vencía estos 8 meses? El 16 de septiembre del 2023. Esto es, señor juez, como usted sabe perfectamente, el Ministerio Público tenía hasta el 16, hasta el 15 de septiembre, en el hipotético caso, si él considera que pueden haber prórrogas sucesivas por el carácter progresivo de la investigación, por la posibilidad de que, amén a la progresividad de la investigación, se tenga que anchar y anchar y anchar la investigación, tenía finalmente hasta el 16 de septiembre del 2023 la posibilidad de poder ampliar la investigación. Sin embargo, señor juez, el Ministerio Público amplía 17 días después la investigación. Es decir, el 3 de octubre del 2023 emite la disposición número 7 y la amplía por 8 meses más.
17 días extemporáneamente, entre la disposición 1 del 19 de enero y el 3 de octubre del 2023. Debió hacerlo el 16 de septiembre del 2023 o antes de esta fecha, pero lo hizo 17 días después, esto es el 3 de octubre del 2023. Señoría, ¿qué dice nuestra Suprema Corte de Justicia de la República respecto o a propósito de este asunto? El recurso de apelación 251-2022 Suprema, cuyo juez ponente es el señor juez supremo César Eugenio San Martín Castro, ha señalado lo siguiente en el fundamento 4, en la sumilla ciertamente del documento. A diferencia del plazo de la investigación preparatoria formalizada, artículo 342 del Código Procesal Penal, las diligencias preliminares, como esta, señoría, no tienen contemplada la prórroga del plazo. No es posible entender que por analogía es factible la prórroga, desde que este periodo contingente de la investigación preparatoria tiene en nuestro Código Procesal Penal unas diligencias de investigaciones delimitadas, no amplias, actos urgentes e inmediatos, y que por su propia dicción no permiten plazos dilatados de actuación. Interpretarlo de otro modo importa desnaturalizar la finalidad de las diligencias preliminares. En puridad, señor juez, lo que dice la Suprema Corte es: como quiera que las diligencias preliminares tienen una característica definida y exclusiva, esto es, por naturaleza y definición o concepto, actos urgentes, inaplazables, de impostergable ejecución, no cualquier acto de investigación es urgente, no cualquier acto de investigación es de impostergable ejecución, no cualquier acto de investigación es inaplazable. Por consecuencia, no podemos prorrogar y prorrogar y prorrogar porque estaríamos desnaturalizando la naturaleza sistémica de las diligencias preliminares. La casación 134-2012 ANCAS en el fundamento segundo se plantea la siguiente pregunta, su señoría. Determinar si la prórroga de la investigación preliminar procede efectuarla vencido el plazo por el Ministerio Público. Y la Suprema Corte se responde: de allí que frente al vencimiento del término para llevar a cabo una determinada actuación procesal a cargo de Fiscalía, en su condición de titular de la acción penal, no corresponda el amparo de solicitudes de prórroga del mismo, menos aún que en tales circunstancias de conclusión del plazo recién se pretenda la calificación del caso como complejo. Asimismo, amén al principio de preclusión procesal. Señoría, aquí ha habido ampliaciones en el tiempo, como le he señalado. 8 meses y la última 12 meses. Es decir, incluso en la última, independientemente de las dos primeras, en donde se hace una ampliación extemporánea, fuera del plazo inicial de vencimiento, fíjese en la disposición 18 de 8 de diciembre del 2024. Ya no son 8 meses, sino 12 meses, que es contrario a la casación antes referencia. Se sigue calificando como complejo y tanto peor aún, se suman más meses, se amplía más meses, de manera que estamos frente a dos patologías en el tratamiento del plazo de la investigación. Fíjese, señoría, la importancia del recurso de apelación 209-2022 en torno a la ampliación o prórroga del plazo después de su vencimiento inicial. La Suprema Corte dice en el fundamento sexto, en esta casación que le he hecho referencia, lo siguiente: que en el subyúdice es de resaltar que como la ley fija plazos máximos relativo cuando se está ante investigaciones complejas o contra personas vinculadas a organizaciones criminales, pero que el fiscal debe determinar dentro de los cuales han de adoptarse las disposiciones, providencias. La ampliación o prórroga del plazo, señor juez, debe producirse antes de que éste venza. Vencido el plazo, no podrá instar su prolongación, prórroga y ampliación. Nuevamente recordemos, la disposición 1 es del 19 de enero del 2023. ¿Cuándo vencía? El 16 de septiembre del 2023. Tenía hasta esa fecha para ampliarlo. ¿Cuándo lo hace? 17 días después. Por consecuencia de esta ampliación, amén a la línea jurisprudencial de la Suprema Corte, es ilegal y es contraria a los parámetros. Señor juez, el caso que le he mencionado, el recurso de apelación 209-2022 versus, permítame hacer esa comparación, nuestro caso es exactamente similar. En el caso 209-2022, la ampliación también se produjo cuando ya había vencido el plazo de 60 días. Dice la Suprema Corte, por consiguiente, ya no era posible la prórroga del periodo de las diligencias preliminares. Vencido el plazo, la prórroga carece de cobertura legal. Y ahí está el gráfico, señor juez. En la apelación 209-2022, he hecho un cuadro comparativo para poder guiar su análisis. La primera ampliación, en ese caso que cito,
venció el 10 de enero del 2021. ¿Cuándo se amplía? El 25 de enero. 15 días extemporáneos. En nuestro caso, 17 días extemporáneos, con tanto mayor razón, señor juez. Y finalmente, con esto termino. Este es un caso que se resolvió a nivel del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria con el señor juez supremo Juan Carlos Checle y Soria, en donde también planteé una audiencia de control de plazo, en efecto, sobre la base de la misma investigada Dinercilia Boluarte Segarra, ciertamente en su condición de aforado, pero la coincidencia y el común denominador es que se trataba del mismo incidente judicial, control de plazo. Y en el fundamento octavo, la Corte Suprema es clara y dice: la ampliación o prórroga del plazo debe producirse antes de que éste venza. Vencido el plazo, no se podrá instar su prolongación, prórroga y ampliación. Es el auto que resuelve el control de plazo y diligencias preliminares. Usted lo puede encontrar en fuente abierta, señor juez, al decir una sentencia. En el caso en particular, ¿por qué lo cito? Por el vínculo. No solamente tenemos el caso anterior, sino este. En este caso se amplió 74 días después. En nuestro caso, 17 días después. En el anterior, 15 días después, menos incluso que el nuestro, y se declaró fundada dicha situación. De tal manera, señor juez, no nos oponemos a que el Ministerio Público investigue. Es amo, dueño y tiene el monopolio de su investigación. Pero eso no significa, señoría, prórrogas desmedidas, ampliaciones en el tiempo, que amplían el plazo a 12 meses de 8, pero principalmente que si es que se van a dar las herramientas del Ministerio Público para que se utilice de manera adecuada, debe hacerse en respeto a la legalidad. Y señoría, para terminar, las ampliaciones no se han dado en respeto a la legalidad, porque en particular una de ellas ha sido expuesta 17 días después. 2 años y medio después, señoría, solicito que ésta se declare fundada y por consecuencia el Ministerio Público continúe su trabajo, bien a nivel de la formalización de investigación preparatoria o como corresponde en este caso, el archivo de la presente investigación. Gracias por su tiempo y por oírme. Correcto. Antes de darle uso la palabra al señor fiscal. Entiendo que su pretensión es que se declare fundada el control de plazo, ¿verdad? No la nulidad desde que usted argumenta... No, señoría. No. Solo la... Ni la nulidad, ni los actos de investigación sobrevinientes en el tiempo, porque esas quedan vigentes debido a que además la defensa en su oportunidad, que no estaba a cargo mío, no protestó esa situación, pero como quiera que el error no es fuente de derecho, únicamente solicitamos que se declare fundada, dejando subsistentes los actos de investigación devenidos en el tiempo. Correcto. Muy bien. Señor fiscal. Gracias, señor magistrado. Para el Ministerio Público, si bien es cierto, existen algunos pronunciamientos emitidos por la Corte Suprema relacionados a la materia, consideramos que previamente debemos analizar si el presente caso refleja las mismas similitudes y características de los casos que fueron resueltos en su oportunidad por el órgano supremo, y con ello determinar su eficiente aplicación. En ese contexto, afirmar de manera automática o mecánica que una ampliación emitida extemporáneamente conlleva la conclusión de las diligencias preliminares no sería propio de un órgano jurisdiccional, pues contravendría el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales. Para que quede claro, para que quede claro y vamos al contradictorio. El señor abogado no está pidiendo la nulidad debido a que se amplió fuera de plazo la primera ampliación. Eso solamente ha sido referencial, pero no es el núcleo. Él lo que está solicitando es que, entiendo, de aquí en adelante, usted emita la disposición, o bien formalizando, o bien archivando, ¿no? Lo que corresponde. Solo a ese respecto, por favor, señor fiscal. Sí, señor magistrado. Justamente, la sentencia con calidad de doctrina jurisprudencial utilizada por la defensa, que esto es la casación 134-2012 Ancash, tiene como hechos investigados delitos que no se enmarcan en el contexto de una organización criminal, sino en una investigación compleja por la comisión de delitos contra la administración pública. En tal sentido, para que la judicatura pueda evaluar la homologación de la doctrina jurisprudencial, consideramos que debe establecerse si los hechos, materia de investigación, revisten de la identidad necesaria para que pueda ser expedido y aplicar estos mismos criterios establecidos por los jueces supremos, ¿no? Sin embargo, como se denota de los hechos fácticos, esto no resulta así en el presente caso.
Tanto el legislador como el propio juez han considerado pertinente diferenciar los casos complejos de los que ya están vinculados al crimen organizado. Ello debido al alto grado de preparación y planeamiento que requiere el órgano persecutor del delito para cumplir con los fines establecidos en la Carta Magna, por lo que los plazos y los actos de investigación dotan de una amplia extensión, alta complejidad, y en mérito de lo cual, en atención a ello y el desarrollo que requieren este tipo de delitos complejos, que son cometidos por organizaciones criminales, demanda su alta capacitación y complejidad, así como la gran cantidad de diligencias a ordenarse. Para el caso concreto, señor magistrado, en las investigaciones preliminares adecuadas a la ley de crimen organizado, esto es la ley 30077, el Ministerio Público ya no se limita en realizar actos urgentes inaplazables. Y en concordancia con lo que ha desarrollado la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema en la casación 528-2018 nacional, en su fundamento jurídico cuarto, nuestro trabajo como ente persecutor de estructuras criminales también nos obliga a determinar en sede preliminar si se procede o no con la promoción de la acción penal. Citando a la Corte Suprema, esta señala que limitar lo urgente o inaplazable a un mínimo de tiempo y espacio físico delictivo restringiría, pues, la actuación fiscal y afectaría su rol investigativo e incluso también dejaría impune una serie de noticias criminales vinculadas a delitos cometidos en el marco de una organización criminal. Ahora bien, no se puede intentar aplicar un criterio vinculante a un caso que por la misma naturaleza de las investigaciones se encuentra distante, ¿no? En tal sentido, consideramos que se debe adoptar criterios que realmente puedan resolver las controversias, que permitan también la búsqueda de la verdad y la correcta administración de justicia. En atención a la casación 528-2018 nacional, respecto a la naturaleza de la investigación contra delitos realizados en el marco de una organización criminal, en el presente caso, lavado de activos agravado, estableció un criterio apartado de lo resuelto en la sentencia de casación 134-2012 ANCASH, citada por la defensa técnica. Por lo que, al igual que en el presente caso, la defensa de los investigados cuestionó la continuidad de la investigación preliminar debido a la emisión de disposiciones de forma extemporánea. Sin embargo, la Corte Suprema, en atención a los hechos y circunstancias de la investigación, determinó en su considerando 21º que los investigados no cuestionaron en el momento procesal oportuno las ampliaciones progresivas del plazo de las investigaciones, con lo que convalidaron los actos de impulso. Ahora bien, con relación al plazo razonable, señor magistrado, el Tribunal Constitucional en la sentencia contenida en el expediente 02748 del 2010, en su quinto párrafo, estableció que con relación al plazo razonable, este alude a un lapso de tiempo suficiente para el esclarecimiento de los hechos, objeto de investigación y la emisión de la decisión respectiva. Asimismo, señaló que para determinar la razonabilidad del plazo de la investigación preliminar, se debe acudir cuando menos a dos criterios. Uno subjetivo, que está referido a la actuación del investigado y a la actuación del fiscal, y otro objetivo, que está referido a la naturaleza de los hechos objeto de investigación. En ese contexto, la institución procesal del control de plazo a nivel judicial, si bien tiene como finalidad la conclusión de la investigación, responde a un legítimo interés de salvaguardar el derecho de todo ciudadano a ser investigado dentro de un plazo razonable. En consecuencia, si no se ha lesionado este derecho, consideramos que no debería ordenarse la conclusión de la presente subetapa procesal. Por ello, consideramos que respecto al plazo razonable, este deberá ser fijado en cada caso en concreto y en atención a dos consideraciones, como lo mencionó el Tribunal Constitucional. El primero, de carácter objetivo, relacionado a la naturaleza de los hechos objeto de investigación, y el segundo, de carácter subjetivo, relacionado a la actuación del investigado y la actuación del fiscal. Por ello, señor magistrado, consideramos que se haga un análisis completo de los detalles, características, pormenores y conductas procesales en el presente caso, criterios básicos que fueron valorados para establecer un plazo razonable de 36 meses en nuestra investigación, pues como bien sabemos, todo ciudadano debe ser investigado en un plazo de tiempo suficiente para el esclarecimiento de los hechos objeto de investigación y la emisión también del pronunciamiento correspondiente, sin dejar que ésta sea de manera permanente ni excesiva. En ese sentido, señor magistrado, queremos detallar los pormenores y circunstancias relacionados al presente caso. Creo que el señor abogado está levantando la mano, señor magistrado. Disculpe. Bien.
De forma sucinta, por favor, ¿cuáles son los pormenores que le ha llevado a usted, o que usted sustente que el plazo razonable son los 36 meses? Sí, señor magistrado, respecto al ámbito subjetivo, debemos indicar que desde la apertura hasta la fecha se ha mantenido la tesis que los investigados serían integrantes de una organización criminal, además que los delitos materia de investigación corresponden a ilícitos de lavado de activos agravado y financiamiento prohibido de organizaciones políticas. También tenemos que a la fecha se tiene un total de 35 personas naturales investigadas. El periodo de investigación es del 1 de enero del año 2008 al 10 de septiembre del año 2021. También se tiene que, para el esclarecimiento de estos hechos, se ha requerido de múltiples diligencias, como bien se ha plasmado en la disposición 18 del 27 de diciembre del 2024, en la cual se programó un total de 103 declaraciones testimoniales, ¿no? Respecto a la imputación por el delito de lavado de activos contra la investigada Dina Boluarte, se identificó a 70 personas que realizaron abonos a la cuenta mancomunada de ella, ¿no? Respecto a las cuales se ha venido recabando 34 a la fecha. Respecto a los hechos en materia de investigación, referidos a delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas, lo que conlleva identificar los aportantes, los aportes partidarios, las operaciones y transacciones bancarizadas, las entregas de dinero en efectivo, donaciones y viajes, entre otros, se viene realizando. Así también respecto al derecho de defensa del investigado señor Pedro Castillo Terrones, debemos indicar que este no ha tenido una defensa técnica que lo represente, siendo que la última defensa, asumiendo su oportunidad, renunció, por lo que el Ministerio Público tuvo que solicitar a la defensa pública se le asigne un abogado de oficio, y la cual su declaración se programó para el mes de octubre. De la misma forma, se tiene la solicitud por parte de la defensa técnica aquí presente, con fecha 11 de noviembre de 2024, solicitando la realización de actos fiscales con relación a la programación de la declaración de su patrocinado, la cual se ha programado para el mes de octubre. También se tiene diligencias pendientes, ¿no?, de relación de declaraciones a la fecha, con relación también a la ampliación de hechos efectuada recientemente con disposición 23 del 16 de julio, se amplió los hechos e imputaciones contra la investigada Boluarte Segarra, así como también se incorporó al señor Eduviges Beltrán en calidad de investigado, lo cual ha conllevado a la realización de nuevas diligencias adicionales al presente caso. Finalmente se ha dispuesto la conducción compulsiva de diversos testigos que a la fecha no han cumplido en concurrir a rendir su manifestación. Ahora bien, con respecto al ámbito subjetivo, señor magistrado, y con eso termino, se tiene que la actuación de este despacho siempre ha sido diligente, pues se ha cumplido con realizar de manera continua e ininterrumpida las solicitudes de información, la gran cantidad de diligencias relacionadas a declaraciones testimoniales, reprogramaciones y apercibimientos pertinentes. Así también se ha utilizado el medio alternativo de videoconferencia para la toma de declaraciones en situaciones justificadas. Se ha llevado a cabo casi ya el 50% de las diligencias programadas en la disposición número 18. Todas las diligencias se han venido realizando dentro del plazo de investigación, esto es de los 36 meses máximos que establece la norma para casos de crímenes organizados. Se encuentra pendiente también una gran cantidad de diligencias conforme a lo dispuesto en la última disposición de ampliación. Y por otro lado, con relación a la actuación de la defensa, debemos indicar que esta se personó el 22 de mayo del 2024. Desde el apersonamiento ha venido participando efectivamente de todas las diligencias que ha venido realizando este despacho fiscal. Ahora bien, con la presentación del control de plazo, este ha sido presentado 8 meses después de su apersonamiento, y desde la disposición 7, la cual se habría observado respecto a su emisión extemporánea hasta la presentación del control de plazo, ha transcurrido 1 año y 2 meses aproximadamente. La defensa técnica también ha solicitado la inhibición y exclusión del suscrito respecto a afirmaciones erróneas, ¿no?, sin el debido sustento conforme lo ha establecido en la Fiscalía Superior competente, por lo cual se declaró infundado su pedido. Y previo a la solicitud de control de plazo, como bien ya lo habíamos señalado, señor magistrado, la defensa técnica presente había señalado o solicitado la realización de la programación de su patrocinada, la cual ha sido efectuada para el mes de octubre. Perfecto, perfecto. Muy bien, entonces, señor fiscal, en resumen, ustedes se amparan en la casación 528, 2018, ¿verdad? Nacional. Efectivamente, señor magistrado. Los preliminares serían 36 meses en delitos de crimen organizado. Además, entiendo que usted me refiere que en este caso el plazo máximo de 36 meses sería el plazo razonable, por los motivos que usted ha dado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, así es.
Señor abogado, a ver, ¿por qué en este caso no debería aplicarse la jurisprudencia establecida en la casación 528-2018? Entiendo que usted la conoce, ¿no? Con mucho gusto, señoría, y en ese sentido hago uso de mi derecho de réplica. Señoría, honestamente, creí que estamos en una audiencia de control de plazo y no en una audiencia de prórroga de diligencias preliminares o prórroga de investigación preparatoria, de manera que si vamos a hacer uso, con todo respeto a ambas investiduras de casaciones jurisprudenciales, me parece que tiene que situarse en el ámbito del caso en particular. Y en ese sentido, lo que usted ha oído, señor juez, no son razones que yo he expresado. Yo al Ministerio Público le he señalado que entre su primera y segunda disposición hay 17 días extemporáneos. El Ministerio Público ha reconocido de que esa ampliación fue extemporánea, fue 17 días después. Por consecuencia, la línea jurisprudencial de la Suprema Corte es que se prohíbe las ampliaciones fuera del plazo. Independientemente, señor juez, yo le ruego que no se distraiga con estos argumentos, independientemente si es un caso... Señor abogado, eso no es el núcleo de su pedido, porque me dijo que no pide usted la nulidad, sino usted pide que se concluya la investigación. Como consecuencia, señor juez, de esa primera ampliación extemporánea. Por eso es que hago ese derrotero de las disposiciones en el tiempo y señalo que entre la primera y la segunda disposición hay 17 días y que por consecuencia pudo haberse ampliado antes de su vencimiento inicial. Yo estoy trabajando sobre la base de esa primera disposición respecto a la segunda de un año y de hace un año, como lo dice Fiscalía, y 2 meses atrás, en donde la ampliación fue extemporánea y en donde la línea jurisprudencial de la Corte Suprema es que en efecto, independientemente, y aquí quiero nuevamente aterrizar, independientemente se trate de un caso simple, independientemente, señor juez, se trate de un caso complejo, independientemente, su señoría, se trate de un caso en el marco del crimen organizado, en esa casación no dice lo que la Fiscalía señala. La Fiscalía dice, ese caso de Ancash es un caso complejo. En efecto, este caso, según Fiscalía, es un caso, y lo es, de crimen organizado. Pero en esa casación que he hecho mención, esto es indiferente. Lo que la Suprema dice es, independientemente del tipo de investigación que es definido exclusivamente por el fiscal, toda ampliación debe realizarse dentro del plazo y antes del vencimiento de la misma. Nada le impidió al Ministerio Público poder haberlo hecho antes del vencimiento de la misma. Okay, Segundo, entonces, señoría, permítame solamente solo para que me quede claro, para que me quede claro, finalmente tengo que resolver, ¿no? Sí, señor. Ver, entonces, ok, el motivo del control de plazo que usted, en el que se sustenta es de los 17 días de la primera ampliación. Eso sería el vicio. Así es. Okay. Y a partir de ello, señoría, y permítame hacer uso de esta expresión médica que a veces resulta dura, pero es apropiada en algunos casos, es como la imputación cuando se incorpora hechos no investigados. El caso Cocteles es una expresión de ello. Se incorporó hechos que nunca investigó, el juez de investigación preparatoria autorizó ese hecho agregado y se estaba juzgando hechos no acusados ni investigados. Es un cáncer, la infracción al principio de congruencia, que hizo metástasis al punto de que se cercenó la etapa de juicio oral. En analogía, en el caso, el vicio estructural son esos 17 días extemporáneos. Como consecuencia de eso se ha generado unos sucesivos plazos y prórrogas en el tiempo, que como quiera que se han desarrollado, mantienen su vigencia. De ahí que yo no estoy postulando la nulidad de estos actos extemporáneos. Si estaríamos en la fórmula chilena, señoría, los actos extemporáneos se castigan también con la nulidad. Estamos en nuestra legislación peruana, no, sin embargo, sí opera el control de plazo. Y en segundo lugar, señoría, estos criterios objetivos, subjetivos, de complejidad del asunto, y a partir de ahí también, faltó mencionarlo, cuarto criterio, la situación de vulnerabilidad de las personas a propósito de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Caguas Fernández versus Honduras, ha establecido que esto que ha dicho el Ministerio Público es para determinar razonabilidad en el plazo cuando se está frente a prórrogas de investigación preparatoria, señoría. La cantidad de investigados, la ausencia de defensa pública
o de defensa particular en el caso del señor Castillo Terrones, en palabras de Fiscalía, la alta capacitación en casos de crimen organizado, la numerosa cantidad de testigos son en efecto justificaciones para una prórroga de investigación preparatoria, no para lo que yo estoy señalando, señoría. Y tal es así, con esto termino, que en atención a su pregunta, la casación 528, señor juez, no anula la casación 134 que el Ministerio Público ha señalado. Me parece que hay que ser respetuosos en la lectura de las decisiones jurisprudenciales. La casación 528 en esencia dice que hay actos urgentes inaplazables que se pueden realizar en la brevedad posible, como en los delitos de probática penal sexual, que son actos inmediatos. Pero en casos de crimen organizado hay actos urgentes inaplazables que se pueden también en efecto desarrollar en 36 meses. Pero esa casación en ningún momento señala lo que yo estoy proponiendo, es decir, que independientemente de los actos en casos de crimen organizado, en el marco de diligencias preliminares, se puedan hacer investigaciones fuera del plazo. Dice, por el contrario, en todas las decisiones jurisprudenciales que el Ministerio Público no ha logrado cuestionar, no ha logrado apartarse o no ha logrado desvincularse, es absolutamente clara. No importa el tipo de investigación, eres tú quien define el tipo de investigación. Tal es así que no se puede cuestionar si una investigación es compleja o es de crimen organizado o es simple. Pero lo que sí se puede cuestionar al momento de definir tus plazos es que si vas a ampliar los plazos, lo hagas dentro del plazo inicial, no extemporáneamente. Y la línea jurisprudencial, incluso que el propio Ministerio Público ha citado, va en ese sentido, señor juez, de manera que esos, con todo respeto, argumentos distractorios respecto a la cantidad de testigos, a la citación de mi clienta, es más propiamente para una audiencia de prórroga de investigación preparatoria, pero no para lo que estoy sosteniendo. Y finalmente, eco en el silencio respecto de esos 17 días extemporáneos que largamente han sido trazados como línea principal y estructural de mi presente intervención. Perfecto, muy bien. Entonces, debe quedar claro, señor fiscal, que el abogado argumenta el agravio, el vicio es en que la primera ampliación sería extemporánea y en consecuencia eso motiva a que se concluya la investigación. No tanto es el plazo razonable, ¿okay? O no es el plazo razonable, no es el plazo razonable, sino es el vicio de la primera ampliación. ¿Algo que decir sobre ese punto, por favor? Sí, señor magistrado, no hemos dicho que son contrarias los pronunciamientos de la Corte Suprema, lo único que hemos dicho que son fundamentos distintos. Ahora bien, tanto la casación 209-2022 como la 251 no son doctrina jurisprudencial, por lo cual no tienen carácter vinculante. Ahora bien, nuestro alegato va sobre todo, señor magistrado, y entendemos la posición puntual de la defensa técnica respecto a la extemporaneidad de la disposición número 7, pero también debemos entender, señor magistrado, el análisis del presente caso. No es cualquier caso, es un caso, como usted lo ha escuchado, realmente complejo, que demanda una gran cantidad de diligencias de investigación, ¿no? Y que ante una presunta falta por parte del fiscal que tuvo el caso en su oportunidad, no significa que el caso en sí se vea perjudicado. A Sí, eso vamos. Señor fiscal, ¿no? pero claro, quien trae el problema en este caso es el señor abogado, ¿no? El señor abogado nos dice, quiero control de plazo, debido a aquí se ha presentado eso es Se el está problema, cortando ese es el problema, ¿no? Entonces, su- no me dice, el señor abogado no dice que aquí no hay muchas diligencias, no argumenta plazo razonable, sino es específicamente un vicio en la primera ampliación. Entiendo que eso, el hecho fáctico, el hecho no lo niega, ¿verdad? Que se fue 17 días después. Señor fiscal. Sí, efectivamente, no negamos que la disposición emitida en su oportunidad por el fiscal que estuvo a cargo fue de manera extemporánea. Lo que sí indicamos es que ello no debería meritar a que el caso en sí se vea perjudicado por la gran complejidad que posee desde su inicio, ¿no? Okay. Muy bien. Señoría, ¿me permite tan solo un minuto? 30 segundos, por favor. Sí, señoría. Mientras más grave sea el caso, organización criminal, y mientras más peso tenga a las diligencias por el plazo de 36 meses, tanto mayor razón la diligencia debida, señor juez,
en determinar los plazos de investigación. Nada le impedía al Ministerio Público, amén a esa preocupación del caso complejo, poder haberlo realizado dentro del plazo inicial y como él mismo acaba de reconocer públicamente, así ha sido. Y segundo, señoría, no se podría protestar, aunque no lo ha expresado expresamente el Ministerio Público, valga la redundancia, la teoría de los actos propios. Esto es, no se puede protestar hoy lo que se convalidó ayer, porque lo que se convalidó ayer no estuvo a cargo de la defensa técnica, de manera que, como sostuve al momento de mi intervención inicial, el error, señor juez, la violación al plazo razonable, la violación al principio de legalidad, no es fuente de derecho. Conservamos los actos de investigación extemporáneos, pero eso no significa que le coloquemos un coto a la investigación a partir de esta solicitud de control de plazo. Perfecto. Muy bien. He escuchado, les agradezco por haber contribuido con el contradictorio, la resolución para que sea mejor sistematizada y también, dado que existen, parece una aparente contradicción entre la jurisprudencia, porque debe quedar claro, ¿no?, que el código, la ley, no precisa un plazo para las diligencias preliminares, sino esto ha sido complementado con la jurisprudencia, ¿no? Señor juez, se le cortó la transmisión. Entonces, no, ahí además estará, tenemos problema con el internet. A ver, voy a cortar el video. Se le escuchó hasta cuando mencionó que la jurisprudencia complementa el plazo, señoría. Sí, le decía, ¿no?, que en este caso el Código Procesal Penal no señala un plazo, ¿no?, fijo para las diligencias preliminares en caso de que me ensayo y casos complejos, ¿no? Entonces, esto ha sido complementado con la jurisprudencia. Él le comentaba que con la finalidad de emitir una decisión más sistematizada y también haciendo un estudio de las distintas casaciones y apelaciones en nuestra Corte Suprema, la resolución va a ser emitida por escrito y a más tardar el día de mañana se estará notificando a sus casillas electrónicas. ¿De acuerdo? Sí, señoría, solo vamos a incorporar las diapositivas que hemos mencionado a través de un escrito, por favor, para que usted también pueda valorarlas en su oportunidad. Oye, muy buenos días. Hemos concluido. Gracias, señor juez. Señor fiscal. Buenos días, son las 9 de la mañana. Buenos días, vamos a día 12 realizar la de audiencia programada para esta fecha en el expediente 3-2017, incidente 10.